El carnicero de Praga, historia de un atentado, segunda parte. Esto es Blitzkrieg Pop, historias de la Segunda Guerra Mundial. Seguramente han escuchado hablar de Lidice. Lidice es parte de esta historia, es la parte más terrorífica e injusta de esta historia. También debo aclarar que me adelanté a los hechos, porque para contar Lidice ya estamos en el 10 de junio de 1942. Pero me pareció conveniente contar sobre esta barbarie ahora y no después. Piensen entonces en un pequeño y apacible pueblo. Se ubica a 20 kilómetros de Praga y viven algunos cientos de personas. La mayoría de sus habitantes trabaja en la fábrica o en la mina del pueblo. El 10 de junio de 1942, en la temprana noche, los hombres llegan a sus casas del trabajo. Seguramente comen un estofado de pollo para la cena y luego van a acostarse para retomar la rutina a la mañana siguiente. Pero esa noche, un ruido metálico rompe la calma. Es el ruido de motores. Son camiones entoldados que avanzan en fila hacia el pueblo. Al llegar paran, se apagan y es el ruido de pasos de botas que se precipitan. Las sombras de hombres armados se agrupan en silencio. Y una orden en alemán arrebata la noche. Son las primeras llamas del infierno. Así lo describe Laurent Binet en su libro. Los habitantes de Lidice, sacados de su sueño, no comprenden nada de lo que ocurre o no lo comprenden del todo. Se les arranca de sus camas, se les saca de sus casas a culatazos, se les reúne a todos en la plaza del pueblo delante de la iglesia. Cerca de 500 hombres, mujeres y niños, vestidos a toda prisa, se encuentran con asombro y terror cercados por unos hombres con el uniforme de la policía. Saben ya que mañana nadie irá al trabajo. Luego, los alemanes empiezan a efectuar lo que pronto pasará a ser su ocupación favorita. Se ponen a seleccionar. Las mujeres y los niños son encerrados en la escuela. Los hombres son conducidos con dureza y apretujados en un sótano. Empieza entonces una interminable espera y la angustia más absoluta devora sus rostros. En el interior de la escuela, los niños lloran. Fuera, los alemanes se desatan pillaje y saqueos de manera consciente y frenética en cada una de las 96 casas y en todos los edificios públicos, incluido la iglesia. Los libros y los cuadros, considerados inútiles, son arrojados por las ventanas, amontonados en la plaza y quemados. A las 5 de la mañana vienen a buscarlos. Los habitantes descubren el espectáculo de su pueblo puesto patas para arriba y de los policías corriendo por todas partes, dando gritos y llevándose consigo cuanto puedan cargar. Las mujeres y los niños son subidos a unos camiones que toman la dirección de Kladno, la ciudad vecina. Para las mujeres será una etapa previa a Ravensbrück. Los niños serán separados de sus madres y gaseados en Chelmno, a excepción hecha de un puñado de ellos, juzgados aptos para la germanización, que serán adoptados por familias alemanas. Los hombres son llevados delante de un muro en el que han colocado unos colchones. El más joven tiene 15 años, el más viejo 84. Se alinea a 5 y se le fusila, luego otros 5 y así sucesivamente. Los colchones sirven para evitar que las balas reboten. Con las pausas, la recogida de los cuerpos y la recomposición del pelotón, la cosa se dilata, las horas pasan, durante las cuales todos esperan su turno. Para ir más rápido se decide doblar la cadencia y se mata de 10 en 10. El alcalde, encargado de identificar a los habitantes uno por uno antes de ejecutarlos, forma parte de la última tanda. Gracias a él, los alemanes apartan a 9 hombres que no son del pueblo, sino que únicamente habían ido de visita a casa de algún amigo, o fueron sorprendidos por el toque de queda, o eran invitados de alguna familia y alojados por esa noche. No obstante, serán ejecutados en Praga. Cuando 19 trabajadores vuelven de su turno de noche, encuentran su pueblo destrozado, sus familias desaparecidas y los cadáveres de sus amigos todavía calientes. Y como los alemanes siguen todavía allí, también ellos son inmediatamente fusilados. Hasta los perros son abatidos. Hitler ha decidido que Lidice sea la válvula de escape catártico y simbólico de su rabia vengativa. La orden es borrar Lidice del mapa, literalmente.
Se profana el cementerio, se asolan los huertos, se incendian todos los edificios y se vierte sal en la tierra para asegurarse que nada crecerá en ella. El pueblo se convierte en una hoguera infernal y luego unas apisonadoras que van de camino aplastarán las ruinas. No debe quedar ningún rastro, ni siquiera el espacio que ocupó el pueblo. Ya volveremos brevemente sobre Lidice más adelante. En este punto de la narrativa es conveniente hacer un resumen, el resumen del mal, de cómo Reinhard Heydrich concentró poder desde que los nazis llegaron al gobierno en 1933. Primero fue el servicio de inteligencia de las SS, que Heydrich se ocupó de convertir en una de las armas más temidas del nazismo. Su nombre es el nombre de la represión nazi en Alemania y en toda Europa. Fue uno de los principales responsables de elaborar la lista de nazis detenidos y fusilados en la llamada La Noche de los Cuchillos Largos, cuando las SA de Ernst Röhm fueron aplastadas. Fue quien se ocupó de modelar la Gestapo. El 17 de junio de 1936, todas las fuerzas de policía que había en Alemania fueron reorganizadas y unificadas tras el nombramiento de Himmler como jefe de la policía alemana. Himmler y su segundo, Heydrich, pasaron a ser dos de los hombres más poderosos del Reich. Fue Heydrich quien se ocupó de la deportación de miles de judíos a Alemania tras el Anschluss de Austria. Fue Heydrich el principal ejecutor e instigador de la Noche de los Cristales Rotos, una serie de linchamientos contra la comunidad judía que se convirtió en el mayor pogromo de la historia. Fue Heydrich quien también jugó un rol en las purgas estalinistas. Fue Heydrich quien creó y organizó los Einsatzgruppen, los conjuntos de escuadrones de ejecución itinerantes especiales que asesinaron masivamente por toda Europa del Este. Fue Heydrich el principal ideólogo de la solución final. Fue él quien convocó a la conferencia de Wannsee, justamente porque en esa localidad tenía su casa de verano. Fue Heydrich que impulsó el gaseo masivo de judíos. Fue Heydrich quien desde 1939 dirigía de modo implacable la poderosa Oficina Central de Seguridad del Reich, en alemán Reichssicherheitshauptamt. Fue Heydrich. La acción del mal tenía siempre la misma respuesta. Fue Heydrich. Por eso matarlo suponía un golpe directo a la idea de invencibilidad del Tercer Reich alemán. Pero antes de entrar de lleno en la operación Antropoide, voy a destacar otras dos circunstancias sobre Heydrich. Uno de los sitios que más frecuentaba el líder nazi eran los prostíbulos. Tanto lo frecuentaba que decidió abrir uno propio. Compró una importante casa en un barrio elegante de los suburbios de Berlín, contrató a una ambiciosa madama vienesa de apodo Kitty. Ella fue quien reclutó minuciosamente al plantel de trabajadoras del salón. En cada habitación se sembraron cámaras y micrófonos ocultos. Y pronto, sin que nadie supiera de su verdadero dueño, el local se volvió del agrado de los más altos funcionarios de gobierno y de los gobiernos extranjeros. Sí, hasta el ministro de Relaciones Exteriores del fascismo italiano, el conde Ciano, supo visitarlo. Todas esas personalidades eminentes que usaron el servicio y pasaron por los cuartos tenían una interesante grabación que Heydrich archivó con discreción, pero cuando quisiese y le fuera necesario, podía echar mano a su nutrido catálogo de extorsión. El otro aspecto que quería mencionar tiene que ver con los informes que recibía Heydrich cuando estaba al frente de la SD y ya se ocupaba del problema judío, como le llamaban los nazis a sus políticas de represión hacia esa comunidad. Este informe que paso a leer data del año 1934 y evoca una metáfora del horror que pronto sería más horror en la realidad. Es conveniente privar a los judíos de sus medios de vida, y no solo en lo relativo a la esfera económica. Alemania debe ser un país sin futuro para ellos. Solo se debe permitir que aquí muera en paz la generación más vieja, pero no los jóvenes, por lo que hay que seguir manteniendo la incitación a emigrar. En cuanto a los medios, hay que descartar el antisemitismo camorrista. No se combate a las ratas con un revólver, sino con veneno y gas. Ahora que sabemos en buena medida todo lo que representa o representaba Heydrich, y que sabemos que hay dos personas cuya misión es intentar matarlo, es hora
de la operación Antropoide propiamente dicha. Desde septiembre de 1941, Reinhard Heydrich, como protector de Bohemia y Moravia, gobierna la dividida Checoslovaquia con mano de hierro. Desde fines de diciembre de ese mismo año, Josef Gabčík y Jan Kubiš están de incógnita en ese país para planear y ejecutar su asesinato. Una noche de diciembre de 1941, 7 hombres se lanzan en paracaídas sobre Checoslovaquia. 7 soldados que debían cumplir con diferentes misiones clandestinas en territorio. Entre ellos, Gabčík y Kubiš, como relata Laurent Binet en su libro HHH, desde un principio todo salió mal. Gabčík y Kubiš fueron lanzados muy lejos del lugar previsto. Debían tomar tierra cerca de la ciudad de Pilsen, pero están a unos kilómetros de Praga. Sus contactos en la resistencia interior los esperan en Pilsen. En Praga no tienen ninguna dirección. Era la gente de Pilsen la que tenía que introducirlos allí. Aunque estén muy cerca de Praga, tienen que darse vuelta e ir hacia Pilsen. Se encuentran en un cementerio, no saben dónde esconder sus paracaídas y Gabčík cojea un poco, ya que se ha fracturado un dedo al posar el pie en su suelo natal. Caminan sin saber a dónde van, dejando huellas. Rápidamente disimulan sus paracaídas entre un montón de nieve. Saben que pronto amanecerá, que están peligrosamente expuestos y que deben ocultarse en alguna parte. Encuentran abrigo rocoso en una cantera de piedras. Protegidos de la nieve y del frío, pero no de la Gestapo, saben que no se pueden quedar en ese lugar, pero no saben a dónde ir. Extranjeros en su país, perdidos, heridos, buscados ya seguramente por quienes habrán oído en el cielo los motores del avión que los ha trasladado, los 2 hombres deciden esperar. ¿Qué hacer si no? Inclinados sobre un mapa, ¿qué buscar? Hallar el emplazamiento de esa minúscula cantera. Su misión amenaza con ser abortada apenas ha empezado, o más bien suponiendo que no sean descubiertos, lo que es una suposición ridícula antes de que llegue a empezar. Y efectivamente son descubiertos. Es un guarda forestal quien los encuentra al amanecer. Ha oído el avión durante la noche, ha hallado los paracaídas bajo la nieve y ha seguido las huellas. Ha entrado en la cueva y les dice entre toses: «Buenos días, muchachos». Gabčík y Kubiš, dentro de todo, han tenido suerte. El guarda forestal es un patriota y se ha decidido por ayudarlos. Es importante destacar que son miles las personas, hombres y mujeres, que se jugaron la vida por una causa, una cadena de resilientes dispuesta a colaborar. Es el guarda forestal quien finalmente lleva a los 2 hombres hasta Praga, al piso apartamento de la familia Moravec. Esta familia no guarda parentesco alguno con el coronel Moravec mencionado en esta misma historia. Es una familia compuesta por el padre, la madre y el hijo pequeño, Ata. El más grande de los hijos hace un tiempo ya que partió a Inglaterra para pilotear un Spitfire. Ellos serán refugio para Gabčík y Kubiš. Ellos y decenas de conciudadanos más que los ayudarán en la difícil empresa que les toca emprender de aquí en más. La suerte está echada. Volviendo al libro de Laurent Binet. El 8 de enero de 1942, un Gabčík renqueante y un Kubiš pisan el suelo sagrado de Praga por primera vez. Enseguida se plantean los 3 dilemas de todo clandestino: alojamiento, alimentación y papeles. Londres los ha provisto de carnés de identidad falsos, pero eso, aun siendo necesario, no basta. En el protectorado de Bohemia-Moravia, en 1942, es absolutamente vital poder contar con un permiso de trabajo y, sobre todo, hay que contar con una buena razón para no estar trabajando si se le sorprende a uno vagando por las calles durante la jornada laboral, como le sucederá con frecuencia a ambos en los meses siguientes. La resistencia local se dirige al doctor que le cura el pie a Gabčík. El doctor tiene que diagnosticarle una úlcera de duodeno a Gabčík y una inflamación de la vesícula biliar a Kubiš, lo que les permite demostrar su incapacitación para el trabajo. De este modo, sus papeles están en regla. Y también tienen dinero, solo falta solucionar por completo el tema del alojamiento. La misión de Gabčík y Kubiš llevará tiempo, método, paciencia, sigilo. Pasar desapercibidos, mantenerse cercanos a la resistencia, conocer el lugar, conseguir información. Lo más importante, sin dudas, conseguir información. Con discreción entrar en contacto con el personal checo que trabaja en la casa de Heydrich. Disponer de esos informantes con cuidado, conocer costumbres, rutinas y horarios de su objetivo. Analizar las posibilidades, elaborar un plan y finalmente llevarlo a cabo.
Por delante habrá semanas de estudio y también de incertidumbre. ¿Será posible llegar a un plan medianamente razonable? ¿Será posible matar a Heydrich? Lo único que al parecer se va convirtiendo en la posibilidad más factible es intentarlo atracando al protector de Moravia cuando se dirige en auto de su casa en las afueras de Praga a su oficina en el centro de la ciudad. Pero para esa acción no bastan dos. Se necesita un tercero. Se necesita un vigía. Es así que entra en la historia el sargento Józef Walczak. El sargento Walczak es moravo de origen. Tiene 27 años. También se lanzó en paracaídas desde el Halifax en la noche del 28 de diciembre de 1941 como Gabčík y Kubíš. Como comando ya tenía asignadas sus propias misiones. Desde su llegada, la Resistencia le había conseguido trabajo como mozo en un hotel, pero lo tuvo que dejar cuando la Gestapo pidió información sobre su persona al dueño del local. Desde entonces, Walczak está fugado. Uno de los paraderos ha sido la casa de su propia familia en Moravia, pero ahora ya está en Praga de forma clandestina y su misión es entrar en contacto con otros 2 paracaidistas, cuya misión en realidad está por conocer. Así cuenta Laurent Binet ese encuentro del destino entre estos paracaidistas. Los 2 hombres se conocen, son amigos desde Inglaterra, donde han compartido la misma preparación con las fuerzas especiales, y tal vez se conocen desde Francia, donde quizás se reencontraron en la Legión extranjera o en una de las divisiones del Ejército de Liberación Checoslovaco, combatiendo al lado de Francia. Los 2 llevan el mismo nombre, sin embargo, solo en el momento en que se estrechan finalmente la mano con una nada disimulada alegría es cuando se presentan. Buenos días, me llamo Senek. Buenos días, yo también me llamo Senek. Sonríen por la coincidencia. Józef Gabčík y Józef Walczak comprueban que Londres les ha adjudicado también el mismo nombre falso a los 2. Esta es una escena que el autor, Binet, se ha inventado. Sí es cierto que sus identidades falsas eran las mismas. Lo cierto es que ya tenemos a los 3 paracaidistas en Praga. Ahora, Gabčík, Kubíš y Walczak deben enfocarse en seleccionar el lugar más conveniente para atacar a Heydrich. Hace 3 meses desde que se lanzaron en paracaídas y han acumulado la información necesaria. Saben que Heydrich sale todos los días a la misma hora para viajar de su palacio expropiado a su oficina en el centro de Praga. Saben que viaja en un Mercedes 320 cabriolet negro y descapotable. Saben que a veces son 2 Mercedes y que en el otro viaja una guardia de soldados de la SS. Pero saben que es aleatorio. A veces Heydrich va solo, en compañía de su chofer. A veces van los 2 autos con la guardia. Gabčík y Kubíš han pasado mucho tiempo observando para concluir que lo de Heydrich, vaya solo o con su guardia, es una verdadera lotería. El asunto es que las probabilidades del éxito de la misión cambian significativamente. No es lo mismo enfrentar a Heydrich y su chofer que enfrentar también a 4 guardias de la SS. Pero, como es una verdadera lotería, los 3 paracaidistas juegan su número. Será el 27 de mayo de 1942 a las 10 horas de la mañana aproximadamente. La operación Antropoide ya tiene su fecha. Ahora falta definir el lugar más apropiado. Mientras tanto, por aquellas fechas, Heydrich seguía gobernando con mano dura Checoslovaquia. En Berlín, Hitler hablaba loas de la bestia rubia por lograr golpear a la resistencia checa y a la vez aumentar la productividad de la industria. Heydrich lo hacía con su corazón de hierro en la detención y el fusilamiento de sus opositores, pero también concediendo beneficios para los buenos trabajadores. Se aumentaron las pensiones y el sábado se hizo no laborable, y por vez primera apareció un seguro de desempleo para los checos. Todo eso para impulsar la fabricación de motores y armas claves para la empresa bélica de los alemanes en la Unión Soviética. Así como Heydrich se había tomado con enorme esfuerzo organizacional la deportación de judíos a campos de exterminio y la planificación de la asunción final, también emprendía con el mismo ahínco eliminar a los opositores políticos y germanizar las poblaciones ocupadas que se entendían aptas para ese proceso de reeducación racial. A continuación, un arquetípico discurso de Heydrich de la época.
Es esencial ajustar cuentas con los profesores checos, porque el cuerpo docente es un vivero para la oposición. Hay que destruirlo y cerrar los institutos checos. Naturalmente, habrá que hacerse cargo de la juventud checa en algún lugar donde se la pueda educar fuera de la escuela y arrancarla de esa atmósfera subversiva. No veo mejor lugar para ello que un campo de deporte. Con la educación física y el deporte nos aseguraremos a la vez un desarrollo, una reeducación y una formación necesaria. Hace ya 5 meses que Gabčík y Kubíš están en Praga esperando el momento para el ataque. Es mucho tiempo. Ya eligieron fecha y lugar. Salvo ellos y su vigía, Valčík, nadie más lo sabe. Pero el tiempo pasa y crecen las dudas. Hay muchos paracaidistas checos operando en la clandestinidad en Praga. Más de una docena. Hay espías e informantes. Y está la propia resistencia checa todavía activa. Están los colaboradores, los que dan refugio, muchas personas involucradas. Y muchos saben sí que Heydrich es el objetivo. No saben fecha ni lugar, pero saben que la misión antropoide es para matarlo. Y cuando el tiempo pasa, la gente piensa. Y cuando la gente piensa, sobreviene el miedo. El miedo a la represalia, el miedo a los alemanes, el miedo a las oscuras consecuencias de aquel acto inminente. Y entonces llega el momento de cuestionarlo. Así lo describe Laurent Binet. Gabčík y Kubíš están convencidos de su misión. Valčík, el buen muchacho paracaidista que va a ayudarlos, también. El coronel Moravec, jefe de los servicios secretos checos en Londres, también. El presidente Benes, también, al menos por ahora. De todos modos, el objetivo de Antropoide es conocido por un puñado de hombres, pero incluso entre ellos, algunos lo desaprueban. Es el caso de los oficiales paracaidistas que actúan en Praga y también el de los jefes de la resistencia interior que temen las represalias en caso de éxito. Gabčík ha tenido hace poco una lamentable discusión con ellos. Querían persuadirlo de que renunciara a su misión o por lo menos de que cambiara su objetivo y se orientase más bien hacia un checo colaboracionista en lugar de Heydrich. El teniente Bartos, lanzado en paracaídas por Londres para cumplir otras misiones de resistencia, quiso dar la orden de anular la operación. Es el de mayor graduación de todos los paracaidistas que hay en Praga, pero aquí los grados no significan nada. El equipo de Antropoide, compuesto solo por Gabčík y Kubíš, ha recibido sus instrucciones directamente de Londres, del presidente Benes en persona. Nadie más puede darles otra orden. Tienen que llevar a cabo su misión y punto. Puede que Gabčík y Kubíš sean solo hombres, y todos los que se codearon con ellos han hecho hincapié en sus cualidades humanas, su generosidad, su buen humor, su entrega. Pero Antropoide es una máquina. Bartos ha llegado a pedir a Londres que mande parar a Antropoide. Como única respuesta ha recibido un mensaje en clave indescifrable, salvo por Gabčík y Kubíš. Gabčík, echado sobre su estrecho jergón, sostiene el texto en la mano. Nadie ha hallado jamás ese documento que ha escrito la historia, pero en unas pocas líneas crípticas el destino ha escogido su camino. El objetivo permanece inalterable. La misión Antropoide vuelve a confirmarse. Heydrich ha pasado la noche del 26 de mayo en el Palacio de Wallenstein en una gala de música clásica. Se trata del concierto inaugural de la Semana de la Música en Praga. Él es el invitado de honor. El excepcional concierto es un homenaje a su padre ya fallecido, el músico Richard Bruno Heydrich. El apoteósico recital, símbolo del vital triunfo alemán sobre las otras razas, es la antesala de un importante viaje de Heydrich a Berlín. A la noche del día siguiente, 27 de mayo, fue convocado por Hitler a una reunión personal. Se rumorea que el protector de Bohemia y Moravia podría abandonar Praga y encontrar un nuevo destino en Francia. De hecho, Heydrich viene de una semana en París, donde estuvo de visita oficial. Pero el 27 de mayo es la fecha que eligieron Gabčík y Kubíš para matarlo. A la noche con Hitler, pero a la mañana Heydrich tiene una cita de la que no está enterado. A continuación, con algunas modificaciones y algunas elipsis, procedo a relatar los hechos de aquella mañana del 27 de mayo, contados de manera magistral y minuciosa por Laurent Binet en su libro HHH. La operación Antropoide ha comenzado. La curva de la calle Holejovice, ubicada en el barrio de Lieven,
Tiene varias ventajas. Para empezar, es casi una horquilla y obliga al Mercedes a disminuir la marcha forzosamente. Luego, está a los pies de una elevación donde se puede apostar un vigía que avise de la llegada del Mercedes. Y por último, está situada en las afueras de Praga, no en pleno centro de la ciudad, pero tampoco en medio del campo. Permite, además, posibilidades de huida. Pero esa curva tiene también inconvenientes. Es una glorieta en la que se cruzan varias líneas de tranvía. Si un tranvía pasa al mismo tiempo que el Mercedes, existe el riesgo de que obstaculice la operación, ocultando el auto o exponiendo civiles. Heydrich, según su costumbre, ha tomado su desayuno mientras consultaba los periódicos del día que le traen de Praga todas las mañanas al amanecer. A las 9, su Mercedes negro ya ha llegado, conducido por su chofer, un gigantesco SS de casi 2 metros que responde al nombre de Klein. Pero esta mañana lo ha hecho esperar. Ha jugado un poco con sus hijos y ha dado un paseo con su mujer por los amplios jardines de su propiedad. Estamos en la mañana del 27 de mayo. 2 hombres suben a un tranvía diciéndose que puede que este sea su último viaje, mientras miran ávidamente las calles de Praga desfilar por la ventanilla. Al subir al tranvía, verifican maquinalmente el comportamiento de todos los pasajeros masculinos, quién sube y quién baja, quién se pone delante de cada puerta. Pueden incluso decir instantáneamente quién habla alemán, aunque está en la otra puerta del vagón. Saben qué vehículo precede al tranvía, qué vehículo lo sigue, a qué distancia. Se fijan en el sidecar de la Wehrmacht que dobla por la derecha. Echan una ojeada a la patrulla que sube por la acera. Observan las 2 gabardinas de cuero que rondan por delante del edificio de enfrente. También Joseph Gabčík lleva una gabardina. Él y Jan Kubík se han puesto elegantes para el gran día, y los dos estrechan contra su costado una pesada cartera. Al bajarse de tranvía, van a casa de un contacto de la Resistencia para recoger 2 bicicletas. Emprenden el camino hacia la curva de Holešovice, donde esperarán a Heydrich. Cuando por fin llegan, Gabčík ya está allí. Aún no son las 9 de la mañana y los 3 hombres, después de una breve discusión, ocupan sus puestos. Van a dar las 10 y Heydrich todavía no ha salido para su trabajo. Esa misma tarde ha de volar hasta Berlín, donde tiene cita con Hitler. Tal vez le suponga un especial cuidado preparar esa cita. Burócrata meticuloso, no deja de verificar por última vez los documentos que lleva en su cartera. Por fin, a las 10 en punto, Heydrich ocupa su sitio en el asiento delantero del Mercedes. Klein arranca. Las verjas del castillo se abren. Los centinelas, con el brazo tendido, saludan al paso del protector y el Mercedes descapotable se lanza a la carretera. Son ya las 10. La hora en punto para la misión ha pasado y la presencia de Gabčík y Kubík en la acera de Holešovice se hace más notoria. En 1942 y en cualquier lugar de Europa, 2 hombres quietos demasiado tiempo en un mismo lugar se vuelven sospechosos. Hace más de una hora que el Mercedes debería haber pasado. Todo hace creer que ya no vendrá. Kubík está apoyado en una farola en la parte interior de la curva. Gabčík, al otro lado del cruce, pone cara de esperar el tranvía. El flujo de trabajadores checos decrece progresivamente. Los ruidos de la ciudad se van apagando y la tranquilidad que se apodera de la curva resuena como el eco irónico del fracaso de la misión. Heydrich no se ha retrasado jamás. Heydrich ya no vendrá. A las 10:30, de repente, los 2 hombres son sacudidos por el rayo, o más bien por el sol, que desde lo alto de la colina se refleja en el pequeño espejo que Gabčík ha sacado del bolsillo. Es la señal. Dentro de unos segundos estará ahí. Gabčík cruza corriendo la carretera y viene a apostarse a la salida de la curva, ocultado por ella hasta el último momento. De pronto, surge el Mercedes. Como era de prever, frena. Pero como era de temer, en el peor momento se cruza con él un tranvía lleno de civiles, en el instante preciso en que se va a poner a la altura de Gabčík. Peor para todos, el riesgo de exponer a los civiles ha sido evaluado y han decidido correrlo. Gabčík corre a pararse frente al Mercedes. Klein, el chofer, pisa el freno. Heydrich se levanta ligeramente de su asiento. Todo parece detenerse unos segundos. La fatídica pausa del universo. De abajo de su gabardina, Gabčík saca una ametralladora británica Sten, encañona, martilla, dispara y no pasa nada. Debería gritarlo, no pasa nada. El gatillo se atasca. Meses de preparación para que al final la Sten, esa porquería inglesa, se encasquille. Heydrich ahí, a quemarropa, a su merced, y el arma de Gabčík no funciona. Aprieta el gatillo y la Sten, en lugar de escupir balas, se calla. Los dedos de Gabčík se crispan sobre el tallo de metal inútil. Kubík entra en acción. Los 2 alemanes, estupefactos por la aparición de Gabčík, ni siquiera lo han visto a sus espaldas. Kubík saca una bomba de su cartera. Heydrich se levanta y desenfunda. El brazo de Kubík describe un arco y la bomba vuela. Cae junto a la rueda trasera derecha del Mercedes y explota.
La bomba explota y revientan instantáneamente las ventanillas del tranvía de enfrente. El Mercedes despega 1 metro del suelo. Unos pedazos golpean a Kubish en la cara y lo proyectan hacia atrás. Una nube de humo inunda toda el área. Del tranvía surgen algunos gritos. El Mercedes cae pesado al piso. El sacudón ha estremecido a todos, pero nadie ha muerto. Klein, el chofer, se vuelve hacia Kubish mientras que Heydrich, titubeando, se presenta solo ante Gabčík con el arma en la mano. Gabčík reacciona y hace lo único que puede hacer: tirar la metralleta y correr. Heydrich dispara su Luger. Gabčík llega a cubrirse detrás de un poste telegráfico. Heydrich no acierta. Kubish, limpiándose la sangre de la frente que le nubla la vista, distingue la silueta del gigante de Klein que avanza hacia él. Toma su bicicleta del piso y se sube. En lugar de huir en dirección contraria a su atacante, resuelve lo opuesto. Sale pedaleando hacia Klein. Aquel tranvía, en aquel lugar tan inoportuno, ahora será su escape. No el tranvía, la gente que había bajado aturdida después de la explosión. Serán su escudo humano. Lo único moral es salvarse a sí mismo. Kubish se lanza sobre los pasajeros y a la vez se abre camino disparando al aire. Increíblemente, otra vez un arma se atasca. Esta vez es la de Klein, que ve como Kubish se le escapa. De pronto, como que recuerda a su jefe, se olvida de Kubish y gira para ir en rescate de Heydrich, el carnicero de Praga. Heydrich sigue disparando a Gabčík cuando de pronto gira sobre sí mismo y se desploma. Klein corre hasta él. Gabčík sale de la seguridad de su poste telegráfico y echa a correr. Heydrich, desde el piso, le ordena a Klein que lo siga. Gabčík dispara su Colt. Klein devuelve los disparos. En la huida y en la persecución aparece por delante alguien que dejamos de nombrar por un tiempo: Valchik, el vigía. Nadie se ha percatado de él. Con un revólver en su mano avanza de frente hacia Klein, que sigue de atrás a Gabčík. Todo es muy confuso, pero en la balacera, Valchik recibe un disparo en su pierna y cae al piso. Gabčík y Klein pasan por su costado y desaparecen en la corrida. Mientras, una joven mujer ha reconocido al Reich Protector de Bohemia y Moravia convaleciente en la calle. Va tras sus ayudas a los gritos. Para una camioneta y entre varios suben a Heydrich al asiento de acompañante. A Heydrich la sangre le corre por su uniforme desgarrado. A duras penas logra poner su cuerpo en el asiento mientras aprieta su revólver en la mano. Masculla con odio que quiere bajarse, seguir la lucha. Finalmente alguien da la firme orden de llevar a Heydrich al hospital. La camioneta arranca. Mientras tanto, Gabčík no ha dejado de correr. Atrás lo sigue Klein. Cada vez que dobla una esquina, tiene unos segundos en los que desaparece de su campo visual. Quiere sacar provecho de ello. Divisa una tienda abierta y se mete en su interior exactamente durante el lapso en que Klein no puede verlo. Desafortunadamente para él, no ha podido leer el nombre del establecimiento: Carnicería Brauner. Cuando le pide jadeante al dependiente que lo ayude a esconderse, este se precipita hacia afuera, ve a Klein dando saltos y sin decir ni una palabra le señala su tienda con el dedo. No solo este Brauner es un checo alemán, sino que para colmo tiene un hermano en la Gestapo. Ahora Gabčík se encuentra acorralado en una carnicería nazi. Klein se protege detrás de una maceta y se pone a disparar hacia el interior del local. Gabčík, de quien recordamos es un eximio tirador, espera su turno. Distingue el extremo de una silueta detrás de la maceta. Apunta, dispara, y Klein se derrumba herido en la pierna. Sin más dilación, Gabčík sale de la tienda, pasa por delante del alemán, se lanza hacia la calle y se pone a correr. Se pierde en la ciudad. La operación Antropoide ha terminado. Esto fue Blitzkrieg Pop, historias de la Segunda Guerra Mundial.